Eh, entonces, la clase de hoy es el inicio del tema 4 sobre metabolismo. Vamos a ver que el metabolismo es el conjunto de reacciones biológicas que ocurren en los seres vivos y que les permiten crecer, reproducirse, dividirse, en el caso de los organismos eh, que no tienen reproducción sexual, pero igual crecen poblacionalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay el metabolismo primario, que son las reacciones que permiten la vida misma. Son la síntesis de proteínas, la síntesis de carbohidratos y la síntesis de lípidos. Son los elementos fundamentales. Aparte está la síntesis de ácidos nucleicos y de vitaminas y otros productos, hueso, por ejemplo, que no son ni proteínas, son sales minerales, pero que constituyen una matriz junto con eh, una matriz orgánica junto con minerales que constituyen los huesos, sin lo cual pues no pudiéramos caminar. Igualmente las langostas, los camarones, los cangrejos, ellos no tienen un esqueleto como el nuestro, es interno. En el caso de los camarones es exoesqueleto, o sea, es el esqueleto por fuera que le da rigidez y permite que los músculos eh, se conecten con las partes duras del cuerpo y puede el animal caminar tan eficiente como los zancudos, las moscas o las mariposas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer tema. Ok, tenemos las buenas noches que nos desean un grupo de compañeros, ¿no? Bien, entonces voy a compartir las primeras diapositivas. Eh, el tema 4.1 son las vías metabólicas. Vamos a, eh, lo amplío. Ok, dime cualquiera, Leslie, dime si se ve, o Sayuri, Richard, cualquiera, que me diga si se está viendo para poder avanzar. Sí, te ve, ingeniero. Ok, chévere. Sí, sí, Ok, entonces, ¿qué es una ruta metabólica? Ya, hay algo que me está estorbando y voy a ver cómo lo puedo quitar. No hay manera de quitarlo. Vaya. Bien, entonces, en bioquímica, una ruta metabólica o vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas donde un sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales a través de una serie de metabolitos intermediarios. Por ejemplo, en la ruta metabólica que incluye la secuencia de reacciones A, B, C, D y E, A, A es el sustrato inicial, E es el producto final y B, C y D son los metabolitos intermediarios de esa ruta metabólica. Las diferentes reacciones de todas las rutas metabólicas están catalizadas por enzimas. O sea, de A a B hay una enzima distinta de B y C, distinta de C a D y distinta de D a E. A veces una misma enzima puede catalizar varias reacciones, pero por lo general las enzimas de las reacciones son exclusivas. Entonces, eh, muchas de estas rutas son muy complejas e involucran una modificación paso a paso de la sustancia inicial para darle la forma del producto con la estructura química deseada. Entonces, todas las rutas metabólicas están interconectadas y muchas no tienen sentido aisladamente. No obstante, dada la enorme complejidad del metabolismo, su subdivisión en series relativamente cortas de reacciones facilita mucho su comprensión. Muchas rutas metabólicas se entrecruzan y existen algunos metabolitos que son los importantes, que son importantes en cruciadas metabólicas, como la acetilcoenzimada. Eh, la coenzimada es una coenzima notable por su papel en la biosíntesis y la oxidación de ácidos grasos, así como en la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, paso previo al ciclo de Krebs. Entonces, aquí vemos la coenzima A, eh, tiene pues un conjunto de elementos que están, en la imagen ven que tiene uno, 2, 3, 4, 5. El uno es fosfoadenosina, o sea, la adenina tiene un fosfato, eh, luego está conectado con la 2 que es un difosfato, son dos fosfatos que tiene.
luego tiene la 3 que es un ácido pantoico. eh, a ver, ¿dónde está el grupo ácido? Aquí tenemos un carbono con un doble enlace con un oxígeno y el OH. Esto me da el grupo ácido. Y el resto, pues, son dos metilos y unido a un fosfato. Entonces, es el ácido pantóico. Luego la 4 es una beta-alanina. La alanina es un aminoácido. Vemos que tiene un carbono con un doble enlace, con un oxígeno y una amina. Por eso es aminoácido. El OH lo perdió cuando se unió al 5 que es la cisteamina. Entonces, las aminas tienen nitrógeno y tienen azufre, en este caso es la cisteamina. Entonces, esta es la coenzima A que interviene en procesos importantísimos del metabolismo celular. Normalmente se distinguen tres tipos de rutas metabólicas de acuerdo al criterio bioenergético. Catabolismo o rutas catabólicas son rutas en las cuales los nutrientes orgánicos se degradan con unión con el oxígeno y producen productos finales simples, con el propósito de obtener energía, como por ejemplo el ATP y poder reductor para transformaciones en otras formas de energía útil. Por ejemplo, a la derecha vemos la glucosa que se va a descomponer primero en piruvato y luego en etanol y CO2. Esta es la ruta anaeróbica, como ustedes ya la conocen, ¿no? Entonces, este es el proceso catabólico, la destrucción de materia orgánica, formación de CO2 y liberación de energía. La energía química normalmente se convierte en un equivalente biológico durante la síntesis de ATP y el poder reductor de la síntesis de NADPH, por ejemplo, la glucólisis y la beta oxidación. Ahora quería que viéramos las otras rutas, las rutas anabólicas. ¿Alguno de ustedes va al gimnasio? Richard, ¿tú vas al gimnasio de vez en cuando? Iba, ingeniero, pero ya no me da el tiempo. Cuando ibas, el coordinador o el asesor que tenías allí atendiendo te recomendaba comprar algún producto anabólico. Claro, este producto ese de masa muscular, aumentar, cosas así, ya iba uno elevando. Claro, entonces esos son proteínas anabólicas. Pero claro, proteínas, sí. Ajá, que eso permite que la masa muscular se aumente, pero obviamente tienes que tomarla y tienes que hacer ejercicio. Si solamente la tomas, Claro, no sirve para nada. ajá, Entonces, lo que quiero es que se entienda que las rutas anabólicas son las que producen materia orgánica. Las rutas catabólicas la destruyen y producen energía. Entonces, nuestro cuerpo está todo el tiempo en estos dos procesos, los procesos catabólicos, sobre todo de azúcar. El azúcar es lo que usamos para producir energía y poder hablar, caminar, bañarnos, escribir, pensar, mientras que las rutas anabólicas son las que reparan el cuerpo cuando nos cortamos o tenemos una fractura. Esas reparaciones requieren que se forme materia orgánica. Esa se forma a través del proceso anabólico. Entonces, vamos ahora a leer, dice, las rutas anabólicas son rutas que convierten moléculas precursoras de bajo peso molecular, tales como el dióxido de carbono, el acetato, el piruvato, en moléculas progresivamente más grandes y complejas, como las proteínas, polisacáridos como el almidón, lípidos de membrana, ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Tales rutas invariablemente requieren el consumo de energía y poder reductor. Se denominan colectivamente como anabolismo, por ejemplo, el ciclo de Calvin y la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, aquí vemos que en la mitocondria se, eh, se descompone la glucosa y produce ATP y libera CO2 y agua, mientras que el cloroplasto es un proceso anabólico porque se usa CO2 y agua y se produce glucosa. Ahora vemos que hay otras rutas que no encajan exactamente en anabolismo y el catabolismo. Las rutas anfibólicas son rutas mixtas, tanto catabólicas como anabólicas. Por ejemplo, el ciclo de Krebs cumple un papel crucial en el catabolismo de los carbohidratos, de los ácidos grasos, de los aminoácidos, pero también proporciona precursores para muchas rutas biosintéticas a través de reacciones que cumplieron el mismo propósito en antepasados anaeróbicos.
Pensemos que el ciclo de Krebs no existía o no existió en la naturaleza por muchos millones de años, porque el ciclo de Krebs funciona como ustedes lo respondieron bien en el examen, perdón, en uno de los ejercicios, el ejercicio número 3, el deber 3, que preguntaba, ¿qué es el ciclo de Krebs? Y ustedes decían, es una ruta aeróbica, pero la atmósfera terrestre tiene oxígeno de antier para acá. O sea, a lo mejor de los 5.000 millones de años que puede tener el planeta, durante 2.000 o 3.000 millones, la atmósfera no tenía oxígeno, pues las plantas no habían surgido. Entonces, todo eran rutas anaeróbicas. Y el ciclo de Krebs pues no existía, pero sin embargo se constituyó a raíz de que las plantas aparecieron y empezaron a producir oxígeno. Entonces, 10 de los 20 aminoácidos proteínicos provienen del 2-oxoglutarato y oxaloacetato. A partir del ácido aspartico y el ácido glutámico se forman otros aminoácidos proteínicos, así como los nucleótidos de la pirimidina, diversos alcaloides y los tetrapirroles que constituyen la clorofila. Pero fíjense que todos derivan del ciclo de Krebs, porque en el ciclo de Krebs tenemos el ácido oxalglutárico, el ácido oxaloacético, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Todos forman parte del ciclo de Krebs. Entonces, si bien el ciclo de Krebs permite descomponer la glucosa a CO2 y agua y producir ATP, también producen estos cuatro ácidos que pueden ser usados para producir aminoácidos, proteínas, nucleótidos como el ADN, el ARN, alcaloides e inclusive las clorofilas, ¿no? Entonces, vemos que el metabolismo es un conjunto de reacciones que producen eh, productos que se van a usar para distintos fines, ya sea para producir energía o para producir sustancias que requiere el cuerpo. Hay una ruta metabólica adicional que no todo el mundo está de acuerdo en llamarlo ruta metabólica. Cuando estudiamos los organelos, de nuevo les recuerdo que ustedes hicieron el primer deber donde describían los organelos de las células. Todos los organelos describieron el deber uno, todos, casi todos sacaron buenas notas y cuando hablaban del retículo endoplasmático liso, prácticamente todos ustedes dijeron ayuda en la descomposición de las materias tóxicas, ayuda a descontaminar el cuerpo. Entonces, estas rutas metabólicas de la depuración dice que son una alternativa que sucede en el metabolismo xenobiótico. Xeno significa extraño. Entonces, extraño o ajeno a las células del cuerpo. Porque un veneno es una cuestión extraña. No forma parte del cuerpo. Ustedes lo adquirieron el veneno y de alguna manera tienen que defenderse de ese veneno. Entonces, los xenobióticos se han definido como sustancias químicas a las que se expone un organismo, como los venenos, los cuales son extrínsecas al metabolismo normal de ese organismo. Algunos autores consideran que este tipo de rutas no deberían denominarse como parte del metabolismo, sino como una biotransformación. Un ejemplo es la conjugación glucurónica de diversos fármacos y toxinas. Se vuelven más solubles y menos tóxicas cuando se asocian al ácido glucurónico. Entonces, eh, yo tengo un veneno, aquí lo vemos, es una mina, lo ven a la izquierda. Esa mina es poco soluble y por lo tanto difícil trasladarla hacia dos órganos. ¿Cuáles son los órganos en el cuerpo nuestro que nos ayudan a depurar, que eliminan amoníaco y ayudan a destruir los venenos? Los Son dos riñones. órganos que tenemos en el cuerpo que ayudan a la depuración. ¿Cuáles son, Leslie? Bueno, son tres, ¿no? Porque uno es doble. Leslie, ¿lo sabes? Bueno, Sayuri, cuando descomponemos las proteínas, esas proteínas se van a producir nitrógeno. Ese nitrógeno se forma, distintos animales lo expulsan
de diversas maneras. Los peces lo expulsan como amoníaco, que es muy tóxico, pero como los peces están en el agua, el amoníaco se disuelve. Ahora, ¿por dónde se expulsa el amoníaco, Sayuri? En el caso tuyo, Sayuri, nosotros producimos urea. ¿Por dónde expulsamos la urea? No, Sayuri no me quiere ayudar. Reinaldo, bueno, nadie quiere. Ingeniero, por la orina, ¿no? Por la Orina. orina, claro. ¿Y dónde se produce la orina, Richard? ¿Cómo? ¿Dónde se produce la orina? Lo que es la vejiga, no, retiene Bueno, ahí. sí, pero a la vejiga llega, pero ¿quién la produce La, primero? Allí se acumula, pero ¿quién la produce? la, la- eh, Tienes dos, los tienes en la espalda, a los lados del cuerpo. ¿Cómo se llaman? los riñones, no. Los riñones, claro. Ok, entonces los riñones sirven para depurarnos. Y el otro órgano que es muy importante, que también sirve para depurarnos, es uno de los órganos más grandes que tenemos en el vientre. Y no es el estómago, no es el páncreas. ¿Qué puede ser? Ay, ¿cuál será eso? Es de color morado. Chutica. Ay, el que se come, El ¿el hígado mismo, qué? Hígado, no. el hígado. Entonces, pero para que las sustancias tóxicas lleguen al hígado y lleguen al riñón, que es donde va a ocurrir la, la destrucción en el retículo endoplasmático liso de esas células, tienen que estar disueltos, porque si no, no llegan. Entonces, lo que hace el cuerpo es que los pega, agarra el veneno y se lo pega al ácido glucurónico, que lo vemos aquí con ese montón de OHs, y lo vuelve soluble. Y la enzima que actúa se llama UDP glucuronosil transferasa. Es decir, transfiere el veneno al ácido glucurónico y lo vuelve soluble. Y de esa manera llega a través de la sangre al riñón y al hígado y allí se encarga las células, el retículo plasmático liso, de destruirlo. Entonces, eh, vemos que hay rutas anabólicas, rutas catabólicas, rutas anfibólicas, como el ciclo de Krebs, y unas rutas xenobióticas que nos permiten liberarnos de sustancias extrañas que nos pueden causar daño. Bien, en esta maraña de reacciones, la idea es una representación artística simplificada del metabolismo humano en forma de red metabólica. Entonces vemos que las líneas están conectadas. Entonces, uno puede, por ejemplo, tomar, Oiga, dime, ¿qué cosa dices? dime, Richard. No, no, perdón, ingeniero, perdón, tenía prendido el micrófono, disculpe. Ah, ok, bien. Entonces, uno puede ver en algún momento, en algún sitio de esta ruta metabólica, pongamos que el ciclo de Krebs es el que está arriba a la izquierda. Entonces, él tiene una función que cumple en ese pedacito, pero además está conectado con otras rutas metabólicas a los lados. Entonces, vemos que hablar de metabolismo es hablar de un montón de reacciones que están ocurriendo, algunas simultáneas, otras secuenciales, pero que están ocurriendo y están interconectadas. Para estudiarlas, nosotros las subdividimos en trozos. Por ejemplo, cuando hablamos de la síntesis de ácidos grasos, entonces, ok, vamos a ver que tenemos el glicerol por una parte, los ácidos grasos por otra, los unimos y formamos los lípidos. Cuando queremos formar glucógeno en el hígado, tomamos la glucosa que está en la sangre, la empatamos una con otra y formamos una gran molécula que es el glucógeno. Igualmente, cuando queremos formar proteínas, tenemos el montón de aminoácidos, tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia, y vamos armando las proteínas uniendo aminoácidos. Esos aminoácidos pueden salir de algún sitio en esta maraña que estamos viendo en la pantalla. Entonces, entendamos que
el metabolismo es uno solo, pero es muy complejo y lo que hacemos es que lo subdividimos en segmentos para poderlo estudiar. Pero una ruta metabólica no necesariamente produce un solo producto, sino que puede derivar hacia otras rutas metabólicas según la célula lo necesite. Bien, entonces vamos a ver ahora algunas rutas catabólicas de destrucción de materia orgánica. Vemos el ciclo de Krebs en la oxidación de la glucosa a CO2. Esto ya lo vimos en la parte de respiración, lo que vamos a repasarlo. Entonces tengo que la glucólisis me parte la glucosa que tiene 6 carbonos en dos moléculas de piruvato. El piruvato se asocia a la coenzima A para formar acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs y me libera un CO2. Y en ese proceso se forma NADH. Sabemos que el NADH es una sustancia eh, energética, está cargada energéticamente y se va a usar para producción de ATP a nivel de la membrana de la mitocondria. Así que en este momento ella está allí producido, pero no se va a usar aquí, sino se va a usar luego en otro sitio. Entonces, a la derecha vemos el ciclo de Krebs ya armado completo. Vemos que ingresa la coenzima A, ya se forma acetilcoenzima A, entra, la coenzima A se libera, entra agua y se me forma el ácido cítrico. Luego, ese ácido cítrico se transforma en isocítrico. Luego se me forma NADH, se me libera otro CO2 de los 6, ya veamos 2 que hemos perdido, se forma ácido cetoglutárico, que lo habíamos mencionado antes, se vuelve a formar otro NADH, se vuelve a desprender otro CO2, se forma ATP y termino el ácido succínico. El ácido succínico se transforma en ácido fumárico y aquí se me forma un elemento que no había aparecido hasta ahora, el FAD, otra sustancia energética. Las sustancias energéticas son el ATP, que es de uso directo en todas las reacciones químicas, y las sustancias energéticas como el NADH y el FADH, que van a ser usados para producir ATP en otro sitio distinto. Luego, bueno, tengo que el ácido fumárico se le une al agua y me forma ácido málico. El ácido málico lo vimos en qué, qué proceso fotosintético, recuerdan ustedes, que me formó el ácido málico, que usó ácido málico. ¿Qué plantas producían ácido málico y lo acumulaban de noche? ¿Te acuerdas, María Belén? ¿Qué plantas abren los estomas de noche? Bueno, ¿qué pasa? Que nadie quiere intervenir. Ashley Valentina, ¿qué plantas conoces tú que abren los estomas de noche y realizan fotosíntesis de día? Richard, ¿te acuerdas? Los árboles. Los árboles sí, pero los árboles normales fotosintetizan de día, pero hay unas que lo hacen de noche, o sea, que captan La, CO2 de la, noche. la lengua de suegra también. La lengua de suegra es una planta, yo no sé si tiene metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿no? Pero, ¿qué plantas son altas y tienen espinas? Los cactus. Eh, Los cactus. Los Las cactus. ávilas. Las ávilas. La sábila también. Bueno, si Maíz, me lo dices es arroz. por algo. Pero los cactus abren los estomas de noche, forman ácido málico de noche, de día sale el sol, se cierran los estomas, el ácido málico se convierte en ácido pirúvico y entra a la fotosíntesis para formar glucosa. Entonces, también aquí en el ciclo de Krebs, en la mitocondria, también formamos ácido málico, como lo estamos viendo aquí, y el ácido málico se me forma en ácido oxaloacético, que me forma un NADH también, y luego se va a unir a la coenzima A para formar el ácido cítrico.
Entonces, esto es el ciclo de Krebs. Vemos que en los productos, así como veíamos en las reacciones metabólicas, yo tengo un compuesto inicial, que es la acetilcoenzimada, que va sufriendo transformaciones y va liberando CO2 en el proceso y formando ATP, NADH y FADH. Bien, entonces ya vimos el proceso catabólico. Eh, Fíjense que el ciclo de Krebs funciona con glucosa, pero ¿cómo hacen los peces que casi no tienen carbohidratos? Los peces que comen. Dime, Jara, ¿qué comen los peces? O la mayoría de los peces. Jara no quiere responder. Shamira, dime, ¿qué comen los peces? Comen algas, Algas, Algunos comen insectos, algas, pero la mayoría que comen. partículas pequeñas, crustáceos. Crustáceos, sí, los crustáceos son proteínas. La mayoría de los peces comen otros peces. El pez grande se come el chico, ¿lo han oído, verdad? Ok, entonces fíjense que estamos hablando de que el ciclo de Krebs requiere glucosa para funcionar y producir energía, pero el pez no está comiendo carbohidratos. Bueno, algunos peces comen algas, que son carbohidratos, pero la mayoría no comen algas, comen peces, que son proteínas. Y entonces, ¿qué pasa? Que está comiendo proteínas, pero lo que yo necesito que en el ciclo de Krebs haya azúcar. Convierte las proteínas en azúcar para poderlas degradar a ATP, NADH y FADH. ¿Lo sabían, Richard? Sí, más o menos he escuchado eso, ingeniero. Ok. Entonces, los animales pueden comer grasa, pueden comer proteínas, pueden comer carbohidratos, pero la mitocondria solamente funciona con carbohidratos. Por lo tanto, las proteínas tienen que ser convertidas a carbohidratos, los lípidos a carbohidratos, bueno, los lípidos son carbohidratos, ¿no? Para poderse digerir y producir el ATP que se requiere. Bien, esto es una curiosidad de la naturaleza que siempre me ha llamado la atención. Bien, vamos ahora a irnos a los procesos anabólicos. Entonces, yo quiero conocer la síntesis de los lípidos, cómo se me forma un lípido. Eh, entonces, los lípidos son triglicéridos, es decir, tengo el glicerol, que lo vemos aquí a la izquierda, es un alcohol, tiene tres carbonos, tres OH, y tengo tres ácidos grasos. En este caso, son ácidos grasos saturados, no tienen ningún doble enlace. Yo voy a quitarle un, eh, un OH al ácido y un H al glicerol. De hecho, a cada ácido le quito un OH y al glicerol le quito tres Hs. Y me forman tres moléculas de agua que le estamos viendo abajo y uno en un enlace entre el ácido y el glicerol y forma entonces un triglicérido. Eh, los triglicéridos son todos los lípidos, no todos los, perdón, no todos los lípidos son triglicéridos, porque en la membrana celular tenemos fosfolípidos. El fosfolípido tiene solamente dos ácidos grasos y una molécula de fósforo unida al glicerol. Los triglicéridos son los lípidos normales que no tienen fósforo, pero tienen tres moléculas de ácido graso. Ok, esto no tiene mucha ciencia. Vemos que simplemente se une el ácido graso al glicerol, eh, se une tres veces y me forma un triglicérido. Eso es todo. Eh, los ácidos grasos pueden cambiar en su estructura. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Un ácido graso, como les decía, saturado, no tiene dobles enlaces. Estos ácidos grasos saturados son líquidos a temperatura ambiente. El aceite de palma que compramos en el supermercado, que lo usamos muchas veces para freír, es un típico ácido graso saturado. El aceite de oliva tiene algunas insaturaciones, un ácido mucho más sano para comer, se digiere con más facilidad porque las insaturaciones son más fáciles de digerir. Bien, entonces
Vamos ahora con la síntesis de proteínas. Eso es mucho más complicado y porque además conlleva a las mutaciones. Entonces, ¿de dónde salen las proteínas? Cada proteína viene de una secuencia de bases nitrogenadas en el ADN. El ADN tiene las bases nitrogenadas adenina, timina, eh, adenina, timina, citosina y guanina. Esa secuencia de ácidos de bases nitrogenadas me van a formar un gen, es un conjunto de bases nitrogenadas del ADN que me codifican una proteína. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través del ARN mensajero, que estamos viendo aquí arriba. Entonces, cada tres bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, uracilo, guanina, el último de la izquierda, eso me codifica un aminoácido. Luego el siguiente, uracilo, guanina, citosina, me codifica otro aminoácido distinto. Seguidamente, guanina, adenina, guanina, otro aminoácido, y finalmente uracilo, uracilo, adenina, otro aminoácido. Entonces tengo si esto fuera un polipéptido, tendría cuatro aminoácidos que me formarían ese polipéptido. No es una proteína, porque las proteínas son muy complejas, pero sí lo llamamos polipéptido porque poli significa mucho y péptido significa un aminoácido. Entonces, polipéptidos, muchos aminoácidos. Entonces, esta cadenita de ARN, que es mucho más larga porque tiene que codificar para todos los aminoácidos de una proteína, tiene que irse a una mesa de trabajo. Ustedes en el deber 1 me hablaron de los ribosomas. Los ribosomas pueden estar solos en la célula, en el citoplasma, o pueden estar asociados a quién. Ahora, ¿te acuerdas quién tiene muchos ribosomas asociados en el citoplasma? ¿Cómo se denomina? Bueno, Jara no nos quiere ayudar. Eh, Shamira, ¿te acuerdas? No, profe, yo no recuerdo. Ok, Madeleine, ¿ayudas a Shamira? ¿Qué estructura forma láminas dentro del citoplasma y tiene muchísimos ribosomas? Bueno, se fijan en el problema de haber hecho el ejercicio número, el deber 1 y no acordarse luego qué es lo que contiene el deber 1. Es fundamental porque el deber 1 les dije, lo vamos a usar todo el semestre. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso son láminas de la membrana celular adosadas con muchos ribosomas. Entonces, eh, vemos aquí que el ribosoma tiene dos estructuras. Una que se llama la subunidad menor y una subunidad mayor. En el 1 y en el 2 son los sitios donde va a ocurrir el ARN de transferencia. Es decir, el ARN mensajero se coloca en la base del 1 y el 2, que estamos viendo acá, el ARN mensajero se coloca allí. En el 1 y en un aminoácido, aquí vemos el ácido, el ARN de transferencia, lo vemos aquí abajo en azul, que tiene pegado un aminoácido que se llama tirosina. Entonces, este ARN de transferencia se pega al codón que vemos aquí arriba. Fíjese que tiene, a ver, tiene una base larga, una corta y una larga. Por lo tanto, se va a pegar en el segundo, que es el que tiene corta, larga, corta. Porque fíjate que el ARN de transferencia que estoy mostrando en pantalla tiene el anticodón, tiene larga, corta, larga. Por lo tanto, tiene que haber una corta, larga, corta para que se pegue. Y vemos que es el segundo, uracilo, guanina, citosina. Entonces, ahí se va a pegar ese ARN de transferencia. Luego se va a pegar otro ARN de transferencia en el 2, que seguramente sería el guanina, adenina, guanina, se pega allí. Entonces, en el sitio, dice sitio de catálisis, la ADN sintasa es una enzima que me va a pegar
la tirosina con el siguiente aminoácido. Y así va a formar el enlace peptídico que me une un aminoácido con el siguiente. Y así sucesivamente. El ARN se va desplazando por encima de la subunidad menor y va, entonces, los ácidos grasos, los ARN de transferencia se van poniendo en la posición 1 y 2 y luego van saliendo de allí para que entren los nuevos ácidos ARN de transferencia que van a seguir aportando los siguientes aminoácidos hasta que se sintetiza la proteína completa. Entonces, aquí vemos cómo podemos identificar los aminoácidos. Vemos que tenemos cuántos aminoácidos. Aquí está la fenilalanina, la leucina, que se identifica con uracilo, uracilo, uracilo y uracilo, uracilo, citosina. La leucina se identifica como uracilo, uracilo, adenina, uracilo, uracilo, guanina. Ambos me permiten que codifique la leucina o la fenilalanina. Fíjense que uracilo, uracilo, uracilo son tres bases cortas. El uracilo, lo ven a la derecha, es una base corta. La guanina es una base larga. La citosina, perdón. La citosina es una base corta. Entonces yo tengo tres bases cortas, como me codifican la fenilalanina, y dos bases cortas, uracilo, que es corto, y la citosina, que también es corta, me codifica la fenilalanina. Para la leucina tengo uracilo, uracilo, son bases cortas y una adenina. La adenina es larga. Y la guanina también es larga. Entonces fíjense que yo puedo tener dos bases cortas, una larga, no importa su naturaleza, me codifican la leucina. Pero la leucina también es codificada por este montón. Citosina, uracilo, uracilo, citosina, uracilo, citosina, etcétera, ¿no? La isoleucina lo identificamos acá. La metionina es solamente una sola secuencia de bases nitrogenadas codifica la metionina. La valina tengo 4, la alanina tengo 4. Es decir, esto se llama redundancia. Y a pesar de la redundancia, las proteínas son precisas en su constitución, porque cuando ocurre una mutación se me altera la secuencia de bases nitrogenadas y ya no codifican el aminoácido correspondiente y eso me produce una mutación. Eh, las mutaciones de mayor severidad son las que involucran azufre, la cisteína, por ejemplo. La cisteína lo vemos arriba a la derecha, se codifica como uracilo, guanina, uracilo o uracilo, guanina, citosina. Sí, corta, larga, corta, corta, larga, corta. Si yo coloco corta, larga, larga, ya no codifico cisteína, sino codificaría otro aminoácido y como la cisteína tiene azufre y no es el que coloco en donde corresponda, eso produce una mutación con un efecto mucho más severo que el que ocurriría si yo sustituyera una alanina. Entonces, bien, entonces vemos que el ADN, lo vemos arriba a la derecha, es la base sobre la cual se va a formar el ARN. Dice hebra complementaria de ADN, hebra molde de ADN. El ADN tiene dos hebras, ¿verdad? Es una doble hélice, pero una no se va a usar. Por eso le llama hebra complementaria. La hebra que se va a desprender cuando se separe las dos hebras es esta que llama hebra molde. La hebra molde me va a dar una serie de bases nitrogenadas que la estamos viendo aquí. Arriba tengo timina, adenina, citosina. Abajo voy a tener adenina, uracilo, guanina. Así hasta formar, etcétera, ¿no? La cadena completa de ARN. El ARN de transferencia, lo vemos aquí, él va a estar viajando dentro del citoplasma, trayendo aminoácidos y vemos que uracilo, adenina, citosina codifica para la metionina. Citosina, citosina, uracilo codifica para la glicina y citosina, adenina, adenina codifica para la valina. Entonces, estos aminoácidos se van a unir y luego van a seguir formándose la proteína respectiva. Bien, esto
¿Tiene alguna complicación que no se entienda? Eh, Reinaldo, ¿lo ves complicado o se entiende? Bueno, Reinaldo está mudo. Eh, Bien, bueno, aquí bueno, repetiríamos lo mismo que dijimos antes, eh, pero no lo voy a, esto lo dejo para ustedes porque lo van a tener grabado y lo van a tener en el chat, pero vemos que ya lo explicamos cómo los ácidos, el ARN de transferencia va trayendo un aminoácido, se pega al codón, él tiene el anticodón, se pega al codón y ocurre la, la aquí vemos que tenemos en el 4 tenemos la metionina y la valina, en el sitio catalítico, la enzima ADN sintasa va a unir la metionina con la valina y el ARN de transferencia se desprende, como vemos aquí, se libera el ARN de transferencia iniciador. Y luego entonces sigue este codón, este ARN de transferencia sigue pegado y se va a constituir, eh, se van a ir pegando otros adicionales hasta formar la, la, la proteína. Sí, tengo clase. Bien, entonces, para detallar el enlace peptídico, aquí tengo un grupo, un aminoácido, otro aminoácido a la derecha. El R significa cualquier cosa. Puede ser un H, puede ser un metilo, puede ser un fenilo, un OH, pero es cualquier cosa. Lo que sí es común es la amina, el NH2, el COOH, que es el grupo ácido del aminoácido. Ellos se van a desprender. Un OH del ácido se une a un H de la amina y se forma agua, como lo vemos aquí a la derecha, y se forma el enlace peptídico como lo estamos viendo acá. Esto no tiene tampoco mayor complicación, ¿no? Bien, entonces, eh, aquí vemos la síntesis de proteínas. Luego de la síntesis, luego que se sintetiza la cadena de aminoácidos, ocurren interacciones entre átomos con distinta polaridad que le dan una estructura no lineal a las moléculas de proteínas. Fíjense que aquí tengo la A, estructura primaria, la secuencia de aminoácidos unida por enlaces peptídicos. Entonces tengo leucina, valina, lisina, lisina, glicina, histidina, alanina, etcétera, ¿no? Entonces es una cuerda, pero esa cuerda en la naturaleza no está así. Ella está formando una hélice, como lo estamos viendo acá, porque los hidrógenos interactúan, de las aminas, interactúan con los oxígenos del ácido de los aminoácidos y forman puentes de hidrógeno. Eso hace que la cuerda se retuerza y forme esta hélice, que estamos viendo que es la estructura primaria de la proteína. Luego, perdón, la estructura primaria es la secuencia, la estructura secundaria es la hélice que forma en el espacio los aminoácidos y finalmente tengo una estructura terciaria. Pliegue, dice pliegue, dice, pliegue de la hélice por los enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua del entorno y puentes de disulfuro entre cisteínas. Entonces, la cisteína, como les había mencionado antes, tiene azufre. El azufre es muy reactivo y me va a permitir que la cuerda que está formando una doble hélice se retuerza. Entonces, esto es una proteína, como la estamos viendo acá, una cuerda retorcida, básicamente. A la derecha vemos que la estructura cuaternaria es producto de que se unen varias proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos proteínas, la A y la B. Ella sola no puede funcionar, no puede transportar oxígeno y CO2, sino que la hemoglobina, para funcionar, tiene que tener dos moléculas, eh, dos amarillas y una azul, y tiene esos átomos de hierro que estamos viendo allí, ¿no? Ese hierro orgánico es el que permite que el CO2 y
y el oxígeno se unan a la molécula de hemoglobina y los liberan o los captan según el pH del ambiente. Cuando está en el pulmón libera el CO2, por lo tanto el pH es alto. A nivel de las células de todo nuestro cuerpo hay mucho CO2 y el pH es bajo. Entonces, esos cambios de pH cambian la estructura de la hemoglobina y permite que a nivel de las células del cuerpo se libere el oxígeno y se capte CO2 y a nivel del pulmón se revierte. Se capta oxígeno y se libera el CO2. Bien. Eh, yo, bien, yo quería parar la clase aquí porque vamos a continuar el próximo martes con la parte 2 del tema 4, que es el último tema del sílabo, más no de la asignatura, porque hay unos temas adicionales que yo he incluido, que no están en el sílabo, pero que son interesantes para ustedes como futuros ingenieros de alimentos, y lo vamos entonces a estudiar. Son unos temas de eh, origen de los alimentos y vamos a ver también efectos que tienen las industrias de alimentos en el ambiente. Así que eh, el tema 4.2, que son metabolitos secundarios, lo vamos a ver en la próxima clase y eh, va a haber una serie de ejercicios eh, sobre metabolitos secundarios porque ustedes van a usar eh, los metabolitos secundarios para cocinar. Todo lo que son el comino, el orégano, todo eso, la pimienta, el onoto, el achiote, esos son metabolitos secundarios que me interesa cubrirlos con mayor número de estudiantes, porque hoy tenemos una clase pues muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a parar la clase aquí. Sí, ¿hay alguna pregunta que quieran discutir? Bueno, si no, entonces vamos a parar la clase acá. Van a ser las 8 de la noche. Eh, Nos vemos entonces el próximo martes. Si tenemos la salida de campo, yo les aviso. Si no, vamos a tener clase regular. Lo que yo necesito es terminar el sílabo para poder disponer del tiempo para hacer otros tipos de actividades. Bien, entonces si no hay preguntas, paramos la clase aquí y la grabación se las voy a subir con formato YouTube. Hasta luego entonces, despídense. Buenas Chao, noches. gracias. Buenas Hasta noches. luego, ingeniero. Pase bien. Chao. Buenas noches. Profe, la lista no la dio, ¿cierto? Ah, ya va. Eh, sí, pero es que ok, voy a pasar lista, pero no, ya la tengo porque tomo la foto, pero es que son 11 nada más y ustedes son 30, entonces prefiero no considerar la asistencia de hoy como parte de las asistencias y le pongo asistencia a todo el mundo. Simplemente no tomo asistencia hoy y ya, porque es una situación especial por mi culpa. Como me tuve que ir con los estudiantes de biotecnología al tecnológico de Jaramillo, pues ustedes se resultaron penalizados, pero usualmente ustedes asisten masivamente a clase. Oye, pues tenemos esta situación especial y por eso prefiero no tomar lista hoy. Bien, entonces nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, ingeniero. Ya Pase está bien. bien, chao. Johnny dice que descanse.